Hola astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida un mes más a la sección de efemérides de Astro Academy. Enero de 2025, empezamos año y empezamos fuerte. Desde lluvias de meteoros hasta conjunciones, pasando por ocultaciones planetarias. Como siempre vamos a empezar por las fases lunares. El 7 de enero tenemos la luna en cuarto creciente. Una fase ideal para combinar la observación lunar con el cielo profundo de madrugada cuando la luna está muy baja o ya se ha escondido. El 15 de enero tenemos luna llena, la luna llena del lobo. Perfecta para fotografía lunar, siluetas o composiciones de paisaje con la luna integrada en ellas. Este nombre proviene de las tradiciones de los nativos americanos, quienes asociaban esta luna con los aullidos de los lobos en invierno cuando buscaban alimento bajo el frío intenso. 21 de enero. Llegamos al cuarto menguante. Esta luna estará presente en el cielo de madrugada, lo que nos permitirá disfrutar de cielo oscuro las primeras horas de la noche. Y llegamos al 29 de enero con luna nueva, condiciones óptimas para observar galaxias y nebulosas. A continuación vamos con los eventos astronómicos destacados. En primer lugar, lluvia de meteoros de las cuadrántidas, con su pico máximo durante la noche del 3 al 4 de enero. Las cuadrántidas son una de las lluvias más activas del año. Este año se esperan hasta 120 meteoros por hora bajo cielos oscuros y despejados. La luna casi en cuarto creciente dificultará ligeramente la observación durante las primeras horas de la noche. No olvides abrigarte y buscar un lugar lejos de la contaminación lumínica. 4 de enero. Ocultación de Saturno por la luna. Un evento realmente impresionante. Durante el atardecer del 4 de enero en España, esta hora puede variar dependiendo de tu lugar de observación, la luna pasará frente a Saturno eclipsándolo. La ocultación durará aproximadamente una hora, aunque este tiempo también puede variar dependiendo de tu lugar de observación. Este fenómeno será visible en gran parte del mundo, pero la propia luz de la luna en cuarto creciente, junto a la luz del atardecer, podría restar algo de contraste al evento. Prepárate con unos prismáticos o telescopio para disfrutarlo. En este otro vídeo del canal Natural Portraits te contamos al detalle todo lo que necesitas saber para aprovechar este espectacular evento astronómico. Un evento que, por cierto, no se volverá a repetir hasta el año 2031. El 10 de enero tenemos conjunción entre Venus y Saturno. Un espectacular encuentro entre estos dos planetas que será visible en el crepúsculo del día 10 de enero, cerca del horizonte suroeste. En este caso, la luna en cuarto menguante no interferirá para nada en la observación, ya que estará por debajo del horizonte. El 13 de enero tendremos al C2024 G3 Atlas en perihelio. Se perfila como uno de los cometas más potentes del 2025, aunque ya sabemos que los cometas, como los gatos, ambos tienen cola y hacen lo que les da la gana. El C2024 G3 Atlas alcanzará su perihelio el 13 de enero y podría llegar a una magnitud de hasta -4, haciéndolo visible a simple vista. Con la luna en cuarto menguante el cielo estará suficientemente oscuro para disfrutar de este cometa poco después del atardecer, en dirección al oeste. Es una oportunidad única para los amantes de la astrofotografía. Y será una oportunidad especialmente interesante para los aficionados del hemisferio sur, ya que será en estas latitudes donde este cometa ofrecerá el máximo espectáculo poco después del atardecer y conforme vaya avanzando el mes. El 14 de enero tendremos una nueva ocultación en el cielo, en este caso del planeta Marte, pero la banda de ocultación cruzará Norteamérica y parte de África Occidental, incluidas las Islas Canarias. Os sugiero que simuléis el evento con Stellarium para vuestra ubicación, con el fin de aseguraros de la hora exacta a la que ocurrirá en cada lugar. Y podréis capturar fotografías como esta. Si planeas capturar algunas de estas maravillas, aquí van algunos consejos fotográficos. Para las cuadrántidas utiliza un gran angular y un tiempo de exposición de entre 15 y 30 segundos. Te recomiendo apuntar la cámara hacia el radiante de la lluvia de estrellas y utilizar un intervalómetro con el que configurar tu cámara para que captures cientos de fotografías y así asegurarte de capturar un buen número de cuadrántidas. En este otro vídeo de Natural Portraits te explico cómo se fotografía una lluvia de estrellas. Para la ocultación de Saturno, mi recomendación es que utilices un telescopio. Te aportará los detalles más espectaculares.
Y si además utilizas una cámara astrofotográfica planetaria, podrás capturar imágenes como estas. Las conjunciones planetarias suelen dar mucho juego para integrarlas en el paisaje. Aprovecha la conjunción de Venus y Saturno para realizar una sesión de fotografía nocturna. Y si finalmente el C 2024 G3 Atlas alcanza un alto brillo, será la ocasión perfecta para capturarlo. Utiliza un teleobjetivo o pequeño telescopio para tratar de capturar la coma del cometa junto a su cola. También los grandes cometas son ideales para integrarlos en un paisaje nocturno. Y para la luna llena lo mejor es que planifiques una buena composición fotográfica que te permite integrarla con un tamaño considerable en un paisaje. Utiliza un teleobjetivo y ayúdate de aplicaciones como Photopills o Planet. Si quieres aprender a dominar todas estas técnicas, te invitamos a unirte a nuestra academia online Astro Academy, donde encontrarás cursos especializados en astronomía y astrofotografía, desde nivel iniciación hasta nivel medio y avanzado. Además, si eres un auténtico apasionado de la astrofotografía, te recuerdo también que en Cosmoscape Remote Telescopes encontrarás uno de los hostings de telescopios más avanzados de Europa. ¿Imaginas fotografiar el universo bajo uno de los cielos más oscuros de España y desde la comodidad de tu casa? Pincha en el enlace que encontrarás en el primer comentario y en la descripción e infórmate. Espero que estas efemérides te hayan ayudado y que saques el mayor partido de ellas. ¿Y tú? ¿Con cuáles de ellas te quedas y cuáles vas a intentar observar y fotografiar? Cuéntamelo en la sección de los comentarios. Nos vemos de nuevo el próximo mes en esta sección de efemérides de Astro Academy.